Me toca a mí la exposición. Bueno, para terminar, si bien se defendieron muy bien la clase pasada, realmente la capacidad que tienen de arreglárselas, de trabajar en equipo, de saber cómo se van a dividir y de saber que sí, que no ponerle las informaciones, fue bastante lindo. Realmente me sorprendió el grupo, quería ver realmente la capacidad y quedé muy sorprendida, pero sorprendida para bien. O sea, estoy muy contenta con el trabajo de ustedes. Eso quiere decir que cuando sea realmente la presentación, ya van a fluir, fluyen solos, no es que hay mucho que corregirles. Entonces, eso me gustó muchísimo, así que tengo mucha esperanza en ustedes. Ok, para terminar un poco lo que son los neurotransmisores. Vamos a ver dos neurotransmisores que nos faltaban, que es la dopamina y el glutamato. Bueno, recuerdan que la dopamina es parte todavía de las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Son aquellos neurotransmisores que derivan, ¿sí?, de un aminoácido que es la L-tirosina. Entonces, la dopamina proviene de, si recordamos, acá. La L-tirosina se convierte en dopa y la dopa se convierte en dopamina. Y la dopamina es precursora de la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, hay ciertos efectos que pueden llegar a compartir. Entonces, el principal lugar donde va a actuar la dopamina es en los ganglios basales. ¿Dónde vamos a encontrar ganglios basales? ¿Qué tal adelante? Entonces, les puse esta imagen con un esquemita y la ubicación para que sea más fácil de localizar. Entonces, también es una sugerencia que cuando ustedes van a hacer su exposición, puedan poner imágenes que va a hacer referencia y va a ser más fácil la explicación de ustedes. Entonces, decir ganglios basales era, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Neuranato siempre cuesta. Entonces, esta esquemita nos ayuda a localizar cuáles son los componentes de los ganglios basales. Entonces, los ganglios basales, dentro de los ganglios basales hay un área que se llama cuerpo estriado. Dentro del cuerpo estriado nosotros tenemos el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que lo vamos a ubicar aquí. Dentro del núcleo lenticular tenemos el putamen y el globo pálido, ¿recuerdan? ¿Sí? Y bueno, dentro de lo que es el núcleo caudado, tenemos el núcleo caudado acá con sus partes, cabeza, cuerpo, cola. Pero en general este es núcleo caudado. Entonces, el putamen, el globo pálido y el núcleo caudado son considerados cuerpos estriados, ¿sí? Porque después especifica, habla que actúa a este nivel, entonces para ubicarnos anatómicamente dónde se encuentra. Aquí no marca tanto las amígdalas son parte del sistema límbico también, que va a regular las emociones, ¿sí? Entonces, ganglios basales, cuerpo estriado, que conforma el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado y la amígdala, que en esta imagen nos da para ver, ¿sí? Entonces, principalmente ahí va a actuar la dopamina, que es considerada uno de los neurotransmisores del placer, ¿sí? ¿Dónde se va a generar esta dopamina? Esta dopamina, que ya dijimos que es derivado de la L-tirosina, entonces se produce en un área llamada área tegmental ventral. Acá sí se ve la amígdala. Sí, aquí sí se ve. Bueno, dentro de lo que es la protuberancia, tenemos un área llamada área tegmental ventral, ¿sí? La parte posterior de la región entre el mesencéfalo y la protuberancia. Entonces, aquí, a partir de aquí, se va a generar toda la dopamina. ¿Dónde también se puede generar la dopamina? Se puede generar en un núcleo llamado núcleo arcuato, que más o menos se va a localizar a este nivel. ¿Sí? Nos muestra, estamos a ver si no tengo una imagen.
pero más o menos este nivel está, ¿sí? Entonces, tanto en el área tegmental ventral, a nivel de la sustancia negra del mesencéfalo y a nivel del el núcleo arcuato del hipotálamo, entonces, sí, acá más o menos. Entonces, en estos niveles se va a generar la dopamina, principalmente a nivel de estos 3 segmentos. Ahora, a partir de ahí, la neurona va a ser liberada hacia ciertas áreas del sistema nervioso. Y de acuerdo a de dónde se originan y hacia dónde envían el neurotransmisor, a esta dopamina, entonces se van a generar vías. Las vías dopaminérgicas, ¿sí? Son 4 vías dopaminérgicas. Bueno. Vamos a ver acá. Tenemos 4 vías dopaminérgicas. Entonces dice, después de que la dopamina es liberada por la sustancia negra del mesencéfalo o de la vía tegmental anterior o del área tegmental anterior de la protuberancia, entonces a partir de ahí se va a ir a otras partes del cuerpo y va a generar 4 vías. A la vía mesocortical, ¿sí? La vía mesocortical entonces es la que se genera en el área tegmental ventral hacia la corteza cerebral frontal. ¿Sí? Acá tenemos una vía. Desde el área tegmental hacia la corteza cerebral. A esa vía se le llama mesocortical. ¿Sí? Porque se va hacia la corteza cerebral anterior o frontal. Ahora, otra vía es desde el área tegmental ventral, donde se produce esta dopamina, se libera o se envía hacia el área límbica, ¿sí? Hacia el área límbica. Entonces dice, la vía mesolímbica conecta tanto el área tegmental ventral, como que ahí está un poquito más arriba, el cuerpo estriado del mesencéfalo. Entonces, desde ahí va hacia el sistema límbico. Entonces de ahí viene toda la parte del placer, ¿sí? Todas las vías del placer. Otra vía es la nigroestriada. ¿Cuál es la nigroestriada? Es desde el cuerpo estriado, hacia, ¿sí? Hacia estas áreas. Vamos a ver si se ve. ¿Sí? Desde entonces, desde el cuerpo estriado, ay, se perdió. Acá, conecta, dice, la sustancia negra con el cuerpo estriado. Y se incluyen el caudado y el putamen. Por eso se llama nigroestriada, porque es desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado. Entonces, ¿dónde está mi núcleo? Acá no se ve tanto. La sustancia negra, ¿sí? Hacia esta región, hacia el cuerpo estriado. Y por último, la última vía es la túbero-infundibular. Esta vía va más hacia la región de la región de la hipófisis, más o menos, ¿sí? Entonces, dice, conecta el núcleo arcuato del hipotálamo, ¿sí? A nivel del hipotálamo, hacia la hipófisis, a la región infundibular de la hipófisis. Esta vía principalmente es la encargada de actuar sobre la prolactina. La prolactina es una hormona que se produce a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, como sale desde el hipotálamo, en el hipotálamo se generan hormonas que van a estimular o van a inhibir a la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, cuando vemos endocrino, está la palabra, sistema endocrino, vamos a ver que desde el hipotálamo se van a generar hormonas liberadoras y hormonas inhibitorias hacia la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, dentro de esas hormonas inhibitorias tenemos a la dopamina, ¿sí? La hormona inhibitoria de la prolactina
es la dopamina. Es esa dopamina que se genera a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo y va a la adenohipófisis a inhibir a la adenohipófisis para que la adenohipófisis no produzca prolactina, que es la hormona de la leche. A niveles altos de prolactina se genera entonces la leche, no le puedo decir leche materna porque el hombre también puede llegar a generar, pero entonces es la leche humana, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, 4 vías, entonces en todas estas áreas, desde esta área del tubo neural, entonces va a ir distribuyéndose a distintas áreas del sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, una vez que este neurotransmisor se sintetice, ¿sí?, y se libere hacia estas 4 regiones principalmente, en estas regiones tienen que haber receptores. Tiene que haber receptores que se van a poder comunicar o que van a poder, mejor dicho, recibir a este neurotransmisor. Entonces, tanto a nivel de la adenohipófisis, a nivel del sistema límbico, a nivel de la corteza cerebral frontal, entonces vamos a tener receptores de 1 y de 5 y receptores de 2, de 3 y de 4. El de 1 y el de 5 son receptores excitatorios, ¿sí? Normalmente, adelante, tiene más un área, o sea, tiene una respuesta más activadora. Ahora, cuando el neurotransmisor, cuando la dopamina se une a sus receptores dopaminérgicos 2, 3 y 4, tiene más un efecto inhibitorio, ¿sí? Entonces, de 1 y de 5 relacionado con un efecto activador, estimula la formación de AMP cíclico como principal mecanismo de traducción de señales. Entonces, podemos decir que este efecto, este receptor de 1 de 5 es un receptor ionotrópico, es un receptor metabotrópico. Metabotrópico, ¿por qué? Porque produce segundo mensajero que es AMP cíclico. Ahora, los receptores de 2, de 3 y de 4 tienen más un efecto inhibidor. Dice, inhibe la formación de AMP cíclico activando canales de potasio y reducen la entrada de iones calcio a través de canales dependientes de voltaje. Entonces, también es un efecto donde el de 1 y el de 5 estimula la formación de AMP cíclico y el AMP cíclico va a llevar toda la información dentro de la neurona postsináptica. Ahora, si el neurotransmisor se une a receptores de 2, de 3 y de 4, este receptor al recibir la información y que está acoplado también a proteína G, va a llevar un efecto, pero que va a inhibir a aquella proteína que produce AMP cíclico. Entonces, el efecto es que se inhibe a la adenilato ciclasa. Al inhibirse o al bloquearse la adenilato ciclasa, no se produce el segundo mensajero. Y además de no producirse el segundo mensajero, se abren canales iónicos de potasio para que el potasio pueda salir, ¿sí? Y se bloquean los canales de calcio para que el calcio no entre. Porque recuerden que uno de los principales iones que suele ingresar a nivel neuronal es el calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce en la membrana postsináptica? La membrana postsináptica, al disminuir la entrada de calcio y aumentar la salida de potasio, se produce una hiperpolarización de esa neurona postsináptica, por lo tanto se inhibe, está inhibida. ¿Por qué? Porque hay más cargas negativas dentro de la neurona postsináptica. ¿Sí? ¿Por qué hay más carga negativa? Por la salida de cargas positivas. En este caso, por la salida de potasio. Entonces, no podemos decir que la dopamina es meramente excitatoria o meramente inhibitoria. Depende del receptor que la recibe, ¿sí? No. En este caso, inhibe canales de calcio. Sí. El potasio, no, activan los canales de potasio.
No necesariamente. ¿Por qué? Porque dice, este receptor tiene su proteína G también, que va a llevar no un efecto activador, sino un efecto inhibidor. Y al inhibirse la adenilato ciclasa, no se produce AMP cíclico y esa respuesta es la que abre canales de potasio y disminuye los canales de calcio. La entrada de calcio es que lo bloquea completamente, disminuye. ¿Sí? Metabotróficos. Muy bien. Ahora, ya sabemos de dónde se libera, o sea, quién es su precursor, de dónde se libera, hacia dónde va y cómo va a actuar. Ahora, la dopamina tiene que en algún momento terminar del sistema de hendidura, de la hendidura sináptica. Todos los neurotransmisores tienen que tener algún mecanismo por el cual se va a reabsorber o se va a eliminar. Entonces, a nivel de la dopamina, ¿sí? Dice la dopamina es inactivada principalmente por esto. Reingreso mediante el transportador de dopamina es su principal, o sea, se reabsorbe, ¿sí? Y la reabsorción normalmente se da a través de transportadores que se encuentran dentro, en este caso de la dopamina, dentro de la neurona presináptica, ¿sí? Entonces, se reabsorbe por completo la dopamina o también, como es una catecolamina, pueden ser destruidas por las mismas, o degradadas, mejor dicho, por las mismas enzimas que veníamos viendo. La monoamino oxidasa y la catecola o aminotransferasa, ¿verdad? Entonces dice la dopamina que no es destruida por las enzimas, es reempaquetada en vesículas para su reutilización, que es lo que decía acá. Un reingreso mediante el transportador de dopamina. O se reabsorbe por completo, o, que es lo más común, o aquello que no se pudo reabsorber, es eliminada por estas dos, o es degradada por estas dos enzimas. Se me van los nombres hoy. Ok, entonces cuando van a dar fármacos antidepresivos, o sea, ya sea dentro de farmacología o dentro de psiquiatría, van a entender por qué muchos antidepresivos se encargan de bloquear a estas dos enzimas. Muchas veces no es que el receptor, sino la enzima que lo degrada es la que se bloquea. ¿Para qué? Para que pueda seguir actuando este receptor. Sí, exactamente. Para que puedan seguir actuando estos neurotransmisores. Ahora, si bien depende del receptor que lo recibe, puede ser excitatorio o inhibitorio, a nivel B, especialmente la corteza cerebral, más tiene un papel excitatorio. ¿Sí? Entonces, dice, cuanto más dopamina, más motivación y felicidad. Vamos a ver por qué. Cuanto menos dopamina, más apatía y decaimiento. ¿Saben lo que es apatía? Saben que días así, días donde está nublado y llueve, es normal que tengamos un descenso, ¿sí? de esta motivación. ¿Por qué? Porque hay menos estímulo entrando a nivel de la retina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estímulo, ¿qué es estímulo? Ruidos, colores, ¿sí? El sol en sí es un estímulo que excita más a los transmisores que están a nivel de la retina. Entonces, cuando vos ves como colores más apagados, un ambiente más sombrío, genera una disminución en el impacto cerebral. Por eso tendemos a tener estos bajones en los días así que está nubladito, ¿sí? Pero como les dije yo siempre ustedes pueden manipular el cerebro, ¿sí? A nivel con el consumo, con las actividades que hagan, porque de verdad, escuchar ese ruido de lluvia y que da un efecto calmante. Escuchar el ruido del agua da un efecto calmante. Y automáticamente nosotros queremos entrar en modo invernación, ¿verdad?
quedarnos en la cama, acostarnos, no estudiar, ver Netflix, o sea, genera automáticamente el cerebro como le gusta más ese tipo de planes más tranquilos, ¿sí? Pero como les digo, se puede manipular el cerebro. Entonces, en los días ya, ni siquiera actividad física lo queremos hacer estos días, ¿verdad? Entonces, le obligas a tu cerebro a hacer alguna actividad, ¿sí? Mi técnica muchas veces en los días que estás así, mi técnica es, en vez de usar colores, hoy no lo pensé, realmente no fue pensado. Pero hay días que son de más lluvia y más, cuando está así más nublado, son los días que yo uso más colores. A veces es porque yo estoy haciendo de propósito, estoy haciendo que mi cuerpo pueda ver más colores, que mis ojos puedan ver cosas que me van a impulsar, que me van a motivar. Sí, porque dense cuenta, en invierno, ¿cuáles son los colores? Gris, marrón, negro, ¿sí? Entonces, esos días de más lluvia hay yo, de verde, de rosa. Pero es una forma, ¿por qué? Porque ya sé ya qué puedo hacer para aumentar mis niveles de neurotransmisores o ¿para qué? Para que me genere estos efectos, ¿sí? Por eso es que tomamos café. Ay, voy a ver dónde le encajo. Capaz en la clase de sueño encajemos porque el café es estimulante. No, aumenta la melatonina. Pero también el efecto negativo. Entonces, puede ser el consumo de café, ¿sí? No, esa aula es interesante. No, pero vamos a ver cómo contrarrestar. Ok. Entonces, a nivel cerebral podemos decir que genera mayor motivación. Dice, los ganglios basales, que son estos, ¿sí? Nuestros ganglios basales, poseen receptores dopaminérgicos que regulan el movimiento para que los músculos realicen movimientos más suaves y más controlados. Gracias entonces a la dopamina, nuestros movimientos, sabemos que vamos a movernos, ¿sí? Pero ese movimiento es adecuado, es coordinado, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces si hay, por ejemplo, una alteración a nivel dopaminérgico? El movimiento va a ser descontrolado y va a ser bruto, ¿sí? En cuanto a movimiento y cuanto a fuerza del movimiento, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso para después las patologías. Dice, estos ganglios cuando reciben un exceso de dopamina hace que el cuerpo realice movimientos innecesarios como tics repetitivos. ¿Saben lo que son tics? A mí también me gustan los tics. Los tics. Cuando el ojo mueve, ¿sí? ¿Qué hay? Hay movimientos descontrolados y bruscos de los músculos. ¿Qué es lo más común? El parpadeo, ¿sí? O ciertos movimientos que hay enfermedades neurodegenerativas que pueden generar estos tics. El paciente tiene movimientos involuntarios musculares repetitivos, ¿sí? Entonces dice, y cuando a lo contrario, cuando hay un descenso de la dopamina, los movimientos pueden ser lentos, ¿sí? Lentos, pero siempre son descoordinados. Falta dopamina, el movimiento es lento y es descoordinado. Hay exceso de dopamina, los movimientos van a ser rápidos, pero también van a ser descoordinados. El buen balance de dopamina es el que genera un movimiento adecuadamente, ¿sí? Coordinado con la fuerza necesaria, ¿sí? Ahora, muchos de estos neurotransmisores actúan actúan sobre lo que es aprendizaje, memoria, ¿sí? Y dentro de lo que es el aprendizaje, nuestro neurotransmisor, nuestra dopamina, ¿sí? Nos ayuda a esto, concentración y ese estar enfocado. ¿Qué otro neurotransmisor hacía esto? La noradrenalina. Entonces, se ve que la catecolamina ayudan a mantenerse enfocado. Entonces,
Si hay una alteración en la dopamina, también podemos ver TDAH. ¿Sí? TDAH. Entonces, y tenemos muchos, no puedo decir los niños, hay también adultos que lo tienen, solamente que el adulto, como es una enfermedad nueva, entonces ahora se está diagnosticando, ¿sí? Ahora recién hay adultos que se están diagnosticando con este trastorno de la atención y de la actividad, ¿sí? Entonces dice, la dopamina es un elemento esencial para el recuerdo, para la memoria, ¿sí? Para el recuerdo de informaciones a nivel de la corteza prefrontal, que es donde se genera el pensamiento, ¿sí? El núcleo accumbens se comunica, dice, con aquellas áreas cerebrales encargadas de la memoria. Esta vía. Acá. ¿Sí? A este nivel. Esta vía. Entonces, dice, el aprendizaje que contiene cargas emocionales suelen durar más, especialmente a aquellas personas que tienen esa vía kinestésica, ¿sí? Entonces, el kinestésico tiene que relacionarlo con experiencias, ¿sí? Además, pónganle que ustedes no sean kinestésicos, son visuales, son auditivos, igual se puede. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Recuerdan aquellas cosas que nosotros hacíamos mnemotecnias? ¿Sí? El famoso a las bolas van. ¿Por qué? Porque se genera un momento de risa, un momento de recordar con alguna cosa, lo asociamos y lo recordamos. Todos recordamos que el paquete vascular nervioso intercostal se ubica de las bolas van. Todos se recuerdan de eso. Esa es su disposición. Mejor dicho, a las bolas van, no de las bolas, a las bolas van. Que todos recuerdan cuál es la disposición del paquete vascular nervioso intercostal. Bueno, ¿por qué? Porque eso le generó un momento de risa, un momento de recordar alguna cosa. Esa no es mnemotecnia. Van. No, pero te recuerda que esa era la primera clase. A las bolas van, vena, arteria, nervio. No, esa no es materia, a todos le enseñamos. No, puede ser que pasara un primer año sin saber eso. ¿Viste que se dijo? Ustedes le van a enseñar así a lo de primero. Para que vean que no se olviden. ¿Sí? Entonces, recordamos más, por ejemplo, ¿sí? Yo, si hay algo que me interesa, yo voy a saber el número, de teléfono de memoria del contactito que quiero hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me genera emoción. Ahora, pregúntenme si es el número de teléfono de alguno de ustedes, ¿no? Entonces, siempre aquello que tenga una carga emocional, uno recuerda mejor. Entonces dice, cuando aprendemos algo que nos produce satisfacción, la dopamina activa el hipocampo, por lo tanto retenemos la información por más tiempo. ¿Sí? Que aquellos que simplemente leemos una vez y no nos generan nada, normalmente no nos recordamos. Ahora, esa es una de las funciones, entonces ya vimos. La coordinación de movimientos, la producción de una memoria a largo plazo, lo que nos mantiene un aprendizaje a largo plazo y también nos mantiene enfocados en el tema para aislar algunos movimientos. ¿Quién lo pagó? Telepáticamente. El poder de la mente. Bueno, es lo que estábamos diciendo sobre la prolactina. La dopamina, dice, es el principal inhibidor neuroendocrino de la secreción de prolactina por la glándula pituitaria anterior o adenohipófisis. ¿Sí? Entonces, las células lactotropas, que es la que producen prolactina, ¿sí?, se encuentran bloqueadas o inhibidas por el efecto de la dopamina.
Entonces, por esto, la dopamina también se le llama hormona inhibitoria de la prolactina. Cuando vemos endocrino, se va a llamar hormona inhibidora de la prolactina. ¿Cuál es esa? La dopamina. Ahora, dice, la succión del pezón desencadena un aumento rápido de la producción de prolactina. Sin embargo, al final de la lactancia, con las separaciones entre las tomas y la secreción de dopamina, se provoca la interrupción de la leche. Obviamente que aquí tiene que haber una carga estrogénica y una carga a nivel de todas las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Tiene que haber una activación de estas, una regulación especial de estas hormonas femeninas para que se produzca también la activación de estas células lactotróficas y se produzca la prolactina. ¿Sí? Entonces, junto con esa alta carga de hormonas sexuales femeninas, sumándole a eso la succión del bebé a nivel del pezón, entonces se produce aún más el estímulo a estas células lactotróficas y ahí se produce la prolactina. ¿Hay dopamina? Hay. Pero en este momento la dopamina no tiene tanta afinidad por los receptores de las células lactotróficas, entonces no la inhibe. ¿Sí? Por eso el momento del dejar, el destete, se le dice, ¿sí? El momento en que se disminuye la lactancia materna, entonces se vuelve estos receptores, esta dopamina se vuelve a unir a los receptores que están en estas células lactotróficas y empiezan a bloquearlos. Por eso la producción de la leche va disminuyendo. Entonces, cuando ¿usted ya dieron lactancia materna? ¿En qué año tienen lactancia materna? Ok, bueno. Entonces, al terminar español. Lactancia materna es una materia que ustedes van a tener. Y dentro de ahí van a entender por qué siempre es importante la estimulación de la madre y del bebé. ¿Sí? Ese contacto. Entonces, además de toda la conexión emocional que ocurre, el hecho de que el bebé succione, ¿sí? Las mamas de la madre, entonces se produce mayor estimulación de estas células lactotróficas. ¿Sí? De esta manera, mientras más el bebé mame, más leche se va a producir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el bebé no tiene buen agarre? ¿Qué pasa? Porque suele pasar que nace el bebé y por más que el bebé no succione, no hay suficiente producción de leche. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un gran efecto de la dopamina todavía actuando sobre las células lactotróficas. ¿Sí? Entonces es estímulo por parte de la madre y por parte del bebé o del padre. ¿No? Entonces, no. Todo ayuda, por eso tiene que haber mamá y papá. Tiene que haber gente. Presente tiene que haber. Muy bien. Ahora, a nivel de lo que es el sistema de placer y el sistema de recompensa. ¿Qué pasó? A ver. Vamos. Ay, se va a quitar. No hay inhibidores, ¿sí? Pero más que nada, también se trata de hacer excitación a nivel de alimentaciones, ¿verdad? Pero muchas veces no es solo el problema de la dopamina o la prolactina,
pueden ser los niveles de estrógeno y progesterona y de oxitocina de la madre. Entonces, no es común, no suele ser común de que si la mamá no pueda amamantar o no puede, o por más que pueda, no se produce leche, que se le haga, por ejemplo, dosaje de estos neurotransmisores o dosaje hormonal. No es común, ¿sí? Se podría, ¿sí? Se podría hacer. Pero, ¿qué es lo más fácil, más rápido y más práctico y menos costoso? Darle leche de fórmula. O sea, ¿se podría hacer? Sí. ¿Se hace? No tanto. Sí. Pasa que cuando se produce leche a nivel de las mamas, hay un aumento del volumen, ¿sí? De las mamas, genial. Pero genera una hiperlaxitud a nivel de la grasa, del tejido adiposo y también un refuerzo, una debilidad de los músculos pectorales. ¿Sí? Con el tiempo disminuye el tejido adiposo y se queda como que débil la musculatura que no hace que otra vez que las mamas queden firmes. ¿Sí? Sumala a eso la edad, el colágeno, la elastina, nada. ¿Sí? De hecho que va a haber una disminución, o sea, va a haber por gravedad, la bendita gravedad, va a caer nomás luego. Pero las madres que dieron de mamar tienen mayor probabilidad de que sea más rápido que aquellas que no. Pero ahí vos tenés que sopesar, o sea, yo creo como mujer que hay que sopesar. O el niño bien alimentado con todos los nutrientes y la defensa, o mi parte estética. Y sí, para eso, para eso tenés que tener el marido. Bueno, eso es en una mente relativa con una salud mental sana. Porque hoy en día tenemos varios casos y uno de los casos es aquellos, no solo las mujeres, es más común en mujeres, pero también puede darse en el hombre de tener una dismorfia. Entonces la dismorfia corporal es vos ves un cuerpo en el espejo diferente al que realmente es y que te genera grandes alteraciones emocionales. ¿Entienden? O sea, hay también, por eso yo soy muy... Bueno, eso no es parte de dopamina, pero en general, cuiden demasiado cuando van a hablar del cuerpo de alguien. Porque algunas veces, ¡ay, hola! ¡Qué flaca estás! ¡Oh, qué gorda que estás! Y vos no sabes el efecto que vas a causar en la persona. Yo tengo gente muy cercana que sufre de dismorfia corporal y realmente sufre. O sea, son personas que tienen que hacer terapia con psicólogo para poder enfrentar esa situación. ¿Por qué tanto? Porque son personas que normalmente te dicen, qué gorda que estás. Bueno, sí, comí mucho, qué sé yo. Pero, ¿cuál es la causa? O te va a doler y te vas a mirar al espejo, sí, estoy más gorda. Pero, ¿qué no te va a causar? No te va a causar que vos ya no quieras ver a las personas. No te va a causar que vos te vas a encerrar en la pieza. O sea, cuando la persona tiene una reacción muy exagerada a lo que debería ser la situación, hay que tener en cuenta. Hay que mirarle a esas personas. O sea, yo realmente tengo gente que sufre de dismorfia corporal y realmente sufre. O sea, vos le decís una cosa y eso se recuerda muchísimo tiempo hasta que con ejercicios psicológicos ahí recién puede restablecer la conducta de su vida. Entonces, en esos casos, aunque haya plástica, hay alteraciones. Y también tienen que tener en cuenta, tiene que ver un poquito con la dopamina y con los demás neurotransmisores, que existe la depresión postparto. Existe la depresión postparto. Y antes se pensaba que la mamá se lavó la cabeza dentro de los 40 días, se quedó loca, o sea, o que tuvo fiebre y le generó. Antes se creía que era por causa de la fiebre o del lavarse la cabeza o el baño, sí, no sé si en Brasil ok, bueno, pero lo que realmente ocurría era una depresión postparto. Y entonces
Existen depresiones tan severas que pueden generar o suicidio de la madre o ataque al niño. Y no porque no le quiera, es por alteración en estos neurotransmisores. ¿Sí? Por eso el tema de la maternidad es linda, pero tienes que tener un gran grupo de apoyo. Tienes que tener. ¿Eh? La mamá que no está bien, afecta directamente al niño también cuando es chico. Afecta directamente. Yo les voy a decir que realmente el niño puede ser afectado desde el momento de la concepción. Porque hoy en día tenemos tantos casos de TDAH, de autismo, de alteraciones, o sea, hay muchos niños neurodivergentes, neuroatípicos. Nosotros somos supuestamente neurotípicos, ¿verdad? Entonces, neuroatípicos o neurodivergentes. ¿Por qué? Porque el momento de la concepción todavía no se sabe qué área exactamente a nivel del sistema nervioso o qué neurotransmisor exactamente es, ¿verdad? Pero se está estudiando porque los niños hoy en día son concebidos bajo efectos del alcohol, bajo efectos de droga o directamente sin que haya un querer, una voluntad de ambas partes. ¿Sí? O sea, la mayor parte de los niños son no deseados. Pocos son los niños que fueron buscados, planeados, deseados. Pocos son. Normalmente suelen ser más accidentes. Accidentes entre comillas. Entonces, desde ese momento, desde el momento de la concepción, días, simplemente días pasan para que se forme el tubo neural. Entonces, ahí ya puede empezar la alteración, que no es muy evidente. O sea, puede que el niño no tenga una malformación física, pero sí a nivel del desarrollo de esto, de receptores, de neurotransmisores. Si no es una alteración tal vez así como que del cromosoma, pero sí es lo primero que se forma es el tubo neural, lo primero. O sea, cuando vos te enterás que estás embarazada, una semana después ya late el corazón del bebé. Quando você já faz uma suplementação básica já faz a suplementação, não fuma, não bebe, não faz nada disso, dá um BO desse. Da un igual, hay que ver la herencia. Hay que ver la herencia. Hay que ver la herencia porque no solo tiene una alteración genética, sino también tiene un cierto nivel de herencia. Pasa que, como les digo, antes no era muy conocida estas enfermedades, entonces hay muchos adultos hoy en día que ahora que se conoce la enfermedad se están diagnosticando después de adultos. ¿Sí? Entonces, si vos empezás a averiguar un poquito, había sido el abuelo era así, el tío era así, el papá era así, pero como que era como si es parte de su forma de ser, es parte de su carácter. O sea, tipo, le tomás como natural ya. Y ahora que conocemos cuáles son las características de estas personas neurodivergentes, es como que podemos llegar a asociar con ciertos familiares. Es muy difícil, sí es muy difícil, ¿por qué? Porque todavía hay mucho de la no aceptación. Entonces era raro, era el diferente, era el excluido nomás. No se sabe todavía, pero hay tendencia a que sean más hombres que sean mujeres. O sea, si hacemos la neurodivergencia, hay más afectación de niños que de niñas. No, todavía no hay un estudio así que pueda determinar realmente la carga genética se llama de la mamá o del papá. La bipolaridad ya es una enfermedad un poquito más antigua, un poquito más estudiada ya, pero se está trabajando muchísimo. Uh-huh. Entonces también hay que tener en cuenta que ya vamos a ver con el tema de la dopamina, la adicción. Hoy en día tenemos mucha adicción por sobre todo a sustancias, a azúcar y a pantallas.
¿entienden? Nosotros tenemos más acceso a cosas rápidas que generen placer, ¿sí? Y es como el alcohol. Vos dejás de consumir y se genera una sensación de abstinencia, con toda la somatización de la abstinencia, ¿sí? Y hoy en día realmente, según el desarrollo, porque está el crecimiento anatómico, tipo la parte de crecimiento y desarrollo, eso van a dar en pediatría. La parte del desarrollo, especialmente el sistema nervioso, uno debe de hacer estos estímulos a los niños, ¿para qué? Para que ellos puedan aprender a hablar, para que puedan aprender a caminar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Desde muy pequeños ya se le da pantalla, ¿sí? Y que hace que el niño se quede bobo tonto. ¿Por qué? Porque no se tiene que esforzar. Tiene un de distancia, ya cálmate. Mientras yo voy a hacer mis cosas, es difícil, es muy difícil de verdad. Hoy en día no ponerle la tele o no darle un videíto a los niños, ¿no? Es muy difícil. Tinha criança que estava largada na rua. A menina ficou presa, não deixava tirar o nariz para fora. Ele sabia que podia acontecer. Eles tinham que ficar com alguma coisa, né? Com o teto, com o celular, com o tablet. Y es de ello, como padres, para aquellos que son padres, es muy difícil no darle pantalla a tu hijo, no prenderle la tele, anda a decirle apaga la tele, lee un libro, es muy difícil. Pero aquellos que logran conseguir, tienen unos hijos que son mucho más independientes, que tienen mejor ideas, porque hoy en día estoy aburrido, el niño estoy aburrido, está con tedio, ¿verdad? Y bueno, si yo siempre digo, no sé, anda a inventar un juego. ¿Y qué puedo inventar? No sé, anda a ver, solucionar. Anda a hacer algo. ¿Para qué? Para forzarle a su cerebro a lo que yo le estaba haciendo a usted, a ver cómo actúan bajo situaciones de presión, bajo situaciones de estrés controlado, ¿sí? Porque eso te va a generar, porque hoy en día nuestros niños no tienen más ese de imaginación, esa capacidad resolutiva, y crear una situación. Y muchos niños, vamos a ver cómo en este neurotransmisor, cuando está alterado, pasa que vos le pones a esos niños y esos niños, cualquier persona, no sé, persona adulta, está manejando, se desinfló la rueda. Opinión, solo, ¿ah? Vos tenés que pensar, bueno, ¿qué yo tengo? ¿Tengo para cambiar? Sí tengo. ¿No tengo para cambiar? ¿A quién le voy a llamar? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo me va a ser más fácil? Esa capacidad tonta de resolver una situación, los niños neurodivergentes o las personas neurodivergentes no tienen, se quedan bloqueados. Y vos le quitaste de la rutina, le quitaste de esa situación que él conoce o que ella conoce y él se bloquea. No hay esa capacidad resolutiva, que para nosotros tal vez es muy fácil, para ellos es una situación totalmente caótica. Entonces, aquellos que no tienen personas cercanas con esta situación, también les pido educación para sus hijos y comprensión. Porque muchas veces vos ves un niño tirado, llorando y haciendo un escándalo y la mamá así, tipo, qué vergüenza o qué desespero, y es educar a tu hijo. Famoso en el supermercado ahora. Entonces muchas veces no es parte solo de la educación. Hoy en día tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser un niño que no es una rabieta, sino que es un momento donde hay una sobreexcitación del cerebro que hace que el niño reaccione de esa forma. Para aquellos que sí tenemos personas neurodivergentes a nuestro alrededor, entendemos ese tipo de situación. Pero por eso le digo, si ustedes no tienen la gracia, de alguna forma, no tener ese tipo de personas, sean ustedes empáticos y enséñenle a los niños a ser empáticos y a ser inclusivos. Y no es inclusivo no solo en el sentido de aceptamos todos como son, así tipo, que es nena, que es nene, no en ese sentido, sino en el sentido de que hay niños, por ejemplo, y los niños son así. Él no sabe jugar, él es el raro, él es el excluido y ya no le llamamos. Y no es porque el niño sea malo, es porque no está educado. ¿Sí? Entonces, hay niños que cuando tienen un compañerito neurodivergente que está tratado, entonces algunos son esos chicos de, vamos a ayudarle al compañerito. Entonces, esas cosas, al menos yo que tengo niños, no son míos, pero comparto con muchos niños,
Entonces, tener esa capacidad de que el grupo de padres o el grupo de personas adultas sean educadoras de esos niños generan que esos niños puedan otra vez hacer del ambiente del neurodivergente un ambiente mejor. No sé, no les voy a decir alcen la mano ni nada, pero en general hoy en día tengan cuidado, tengan muchísimo cuidado con eso, porque de verdad los tratamientos de las personas neurodivergentes son caros y muchas veces no da el presupuesto económico para mandarle a todas las terapias o para comprar todas las medicaciones. No da. Entonces, justamente me pasó al salir del supermercado, una señora estaba diciendo, tengo un niño de 10 años, o 13, no me acuerdo si era 10 o 13, que es neurodivergente, es autista, pero es un autista no verbal, ¿sí? Y el autista no verbal, un grado 3, normalmente suele ser muy agresivo. Entonces, ¿qué le sobra a la mamá? Y señora, ¿por qué no te va a trabajar para pagar las terapias a tus hijos? ¿Qué vas a hacer si el hijo no habla, no puede quedarse solo? La mamá tiene que estar todo el día, es una mamá que solo está ella y su hijo, no es una madre que va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar pendiente al niño el 100% del tiempo. Y si no tenés esa condición económica para hacer el tratamiento o pagar las medicaciones, ¿qué le sobra a la pobre madre? Salir a la calle a pedir. Entonces, existe, no sé si en Brasil hay, acá hay ciertos lugares que es el Servicio Nacional, la Secretaría Nacional de Discapacidad, Secretaría Nacional de Discapacidad, donde existen el tratamiento de estos chicos, solamente que queda allá cerca de Asunción. Y hay solo uno. Así como acá en Paraguay solo tenemos un neuropsiquiatra, que seguramente en quinto año ustedes van a ir, ¿verdad? Além de ser demorado, a criança não tem a terapia inteira que ela precisa. O neuropediatra, por exemplo, o neuropediatra consulta ali fora de R$800, mais ou menos. Se você vai pelo plano, demora. Aí você tem que ir na Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrir protocolo. É uma luta muito grande. É uma luta. Então, é difícil. Y sumarle a eso que el rango de la madre, o sea, el rango de maternidad, son dos rangos muy extremos. O es muy joven, la mamá suele ser muy joven, o la mamá suele ser muy adulta. Entonces, todos estos factores influyen. Porque yo así en crisis entraba cuando mi profe de gineco decía que la edad ideal para ser madre es una franja de pocos años. O sea, una franja era desde los 20 hasta máximo los 35. A los 25 ya empieza el problema, porque a los 25 ya hay mayor riesgo de diabetes gestacional. Y yo... Entonces, ya escuchaba eso en cuarto año. Y yo así tipo, no, ¿cuántos años me sobra, verdad? Entonces, pero bueno, en fin, son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta. No les digo esto para asustarles, ¿sí? Pero sí les digo para que ustedes puedan manejar. Fisio ayuda mucho eso. Si vos entendés bien fisiología, vas a ayudarte a manejarte mejor, ya sea somáticamente, ¿sí? O ya sea emocionalmente, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, sigamos. Bueno, estábamos en placer. Bueno, dice, los sistemas cerebrales de recompensa se ven activados ante la presencia de dopamina y responden a estímulos con carga emocional. La emoción puede ser lograr algo positivo o evitar algo negativo. ¿Sí? Esas dos pueden ser las grandes emociones para la dopamina. Dice, una de las estructuras más potentes en este ámbito es el núcleo accumbens, considerado el principal centro del placer del cerebro. Entonces, cuando hay descargas de dopamina, tenemos sensaciones como placer, bienestar y relajación. Tengan en cuenta eso. Altas descargas de dopamina generan sensación de placer, bienestar y relajación. Ya vamos a ver con la alteración. Por lo tanto, hay una relación entre la dopamina y la obesidad.
Porque ¿qué nos genera esa sensación de placer, bienestar y relajación? La comida. El chocolate. O sea, independiente, no solo el chocolate, pero altas cargas de azúcar. Azúcar, el azúcar es adictivo. Professora, mas talvez você ingere, por exemplo, um doce que dá aquele pico e depois ele cai muito rápido também. Buen punto. Así como existe una descarga rápida de dopamina, también tenemos la rápida recaptación de dopamina. Así como se libera rápido, también se recapta rápido. Entonces, el placer es cuestión de minutos. Y cuando pasó el efecto, necesito más. Y necesito más. Y necesito más. Y ahí es donde esa sensación de placer, placer y bienestar, para que yo me sienta relajado, para que yo me sienta calmado, necesito más de aquella sustancia o de aquella actividad. ¿Sí? Porque no solo son sustancias, no es solo lo que se consume, pueden ser actividades también. ¿Sí? Entonces, por eso es que la dopamina regula la ansiedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros generamos en la ansiedad? Tenemos miedo. La ansiedad es un miedo al futuro. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas acciones que hacen que yo me libere dopamina y tenga esto, sensación de bienestar o relajación. Entonces la persona se quedó sin uñas. Entonces, no solo es lo que se consume, son actividades, son acciones también que generan esta sensación de calma. Se come las uñas, fuma, ¿sí? Entonces, dice, se está estudiando a ver si estas personas con obesidad o si la obesidad genera o personas con menores receptores de dopamina tienden a ser obesos. Está viendo cuál es la causa, ¿sí? Pero dice, ¿por qué la obesidad? Porque personas con obesidad necesitan sentir más, o sea, necesitan consumir mayor cantidad de alimentos para tener una sensación de bienestar más o menos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esa sensación de bienestar, de relajación, de motivación, ¿qué hace? Que yo busque más de esto. En el lado positivo es que me genera curiosidad, ¿sí? De ir más, de buscar más y tengo sensación de recompensa. Logré algo, quiero más. Logré algo, quiero más, ¿sí? Entonces te da esa sensación de lograr más cosas si es utilizada de buena manera. Ahora, de mala manera vas a tener efectos secundarios. Entonces dice, actúa en la curiosidad y la motivación, genera la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy curioso, cuando yo estoy investigando algo, estoy siendo curioso, tengo mayores descargas, entonces eso me genera, es como si fuese un despertar de, y si hago de esta forma, y si busco esto, y se genera la creatividad. ¿Por qué? Porque en la creatividad se genera también placer. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sensación de recompensa. ¿Sí? Bueno, estoy yendo más rápido más. La personalidad. Hay personas que con un exceso de dopamina, ¿sí? Pueden tender a ser personas mucho más extrovertidas, pero también mucho más agresivas, ¿sí? Entonces dice, la personalidad, individuos extrovertidos, eso, que son la gente que le gusta más el exterior, el conversar con la gente, el tener muchas más actividades, ¿sí? Puede ser por esta descarga de dopamina, pero también en el efecto contrario puede dar esto, ¿verdad? Impulsividad. Acá. Unas altas cantidades de dopamina aumenta
las expectativas de éxito a la hora de buscar emociones fuertes. Entonces, existen personas que para generar esa sensación de bienestar, de placer, de sentirse vivo, necesitan buscar vivir situaciones extremas. Y esa situación, cuando no es controlada, es una conducta de riesgo. ¿Por qué una conducta de riesgo? Ay, porque es la persona que se quiere tirar del paracaídas, es la persona que quiere tirarse. Entonces, son conductas de riesgo, genera placer, genera bienestar, pero también mal utilizada es peligroso. Bueno, a nivel del sueño, dice, la dopamina junto con el cortisol y la noradrenalina se encarga de regular el ciclo de sueño y de vigilia. ¿Cómo? Durante el día, esta dopamina inhibe a la melatonina. Entonces, cuando estamos emocionados y estamos en esas descargas de recompensa y placer, no tenemos sueño. O sea que si en medio tienes sueño, significa que no está funcionando algo ahí, ¿verdad? Yo nada más digo. Entonces dice, lo que contribuye a que nos despertemos sin esa sensación de cansancio. Niveles elevados de dopamina puede generar insomnio y por ende niveles bajos de dopamina puede generar sueño. Pero como dijimos, la liberación de dopamina, el efecto de la dopamina es corto. ¿Sí? Entonces, puede ser que vos tengas altos niveles de dopamina, hagan todo su efecto excitatorio, se recapta todito y viene el bajón emocional. O viene el sueño. Altos picos por eso. ¿Y qué yo necesito? Como me viene ese sueño, me tiene ese bajón emocional, necesito más de aquello que me generó. Y me vuelve a ver la caída y necesito más. Entonces necesito cada vez niveles más altos de esta sensación de placer y de bienestar. Entonces ahí ocurre la adicción. ¿Sí? Lo que estábamos hablando, la depresión, entonces, si hay bajo nivel de dopamina, normalmente tenemos esto. Anedonia. Esto es porque le puse. La anedonia es una incapacidad de disfrutar de aquellas cosas sencillas o de aquellas cosas que antes me gustaban. Eso es la anedonia. Sí, aquí está, anedonia. Entonces, puede ser sensaciones que ya no disfruto de cosas que antes sí disfrutaba o la incapacidad de disfrutar de cosas sencillas. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, la capacidad de disfrutar de cosas sencillas? Y esto tiene que ver mucho con el agradecimiento. Al disfrutar de cosas sencillas depende de cuánta actitud agradecida tengamos. Ejemplo, una cosa sencilla. A mí me encanta desayunar, tomar café de mañana en mi casa. En mi casa, en el silencio, en la paz, con la música de fondo. O sea, no sé, yo prefiero bañarme con agua tibia todas las mañanas. Entonces, gracias por esta agua tibia. Yo antes les cuento, yo tenía un cuaderno, ahora yo no uso, ya no tengo tiempo. Pero antes tenía un cuadernito donde yo anotaba el agradecimiento del día. Cosas así sencillas, y estúpido, no sé, venía súper apurada y el semáforo, justo cuando yo iba a pasar, se puso verde. O sea, tipo, yo venía, verde, estaba todo rojo, y yo, cosas sencillas, tipo, porque el semáforo se puso en verde. Es estúpido, sí, es estúpido. Pero que le genera a mi cuerpo esa sensación de, tenemos cosas positivas, vamos a enfocarnos en lo positivo y no enfocarme en lo que no hay. Por eso a mí me encanta Fisio, porque yo sé que si yo me enfoco en lo que no hay, yo estoy teniendo un enfoque negativo. Y yo trato de ver todas las cosas que sí hay, porque si yo me enfoco solo en lo negativo, voy a empezar a producir cortisol. ¿Por qué? Porque el no hay es una generación de carencia y de estrés. Entonces, en vez de enfocarme en todas las cosas que sí hay, me enfoco en lo que no hay. Es como si fuese que ustedes tengan 700,000 colores y ustedes solo ese día decidieron mirar el color negro.
Y hay muchísimos colores, pero vos te decidiste enfocar solo en el negro. ¿Y qué va a pasar si el negro no hay? O si hay poco negro, vas a buscar más cosas negras. Te vas a olvidar de los otros colores. O muchas veces va a pasar desapercibido también ante tus ojos cuando vos solo te enfocas en una situación. ¿Sí? Por eso es importante, chicos, hacer terapia. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos ese tipo de actitudes. Y necesitamos a alguien que nos escuche, que sepa tener ojo clínico y decirnos, esta es la situación y estas son las opciones que tenés. ¿Sí? Entonces, si tienen posibilidades de ir a terapia, vayan. Vayan de verdad porque va a mejorar muchísimo la forma de ver el mundo. Déficit de atención, que lo estábamos hablando. Parkinson. ¿Por qué el Parkinson? Por el movimiento descontrolado. ¿Sí? O Corea de Huntington también. No, ¿llegaron a ver en neuro alguna Corea de Huntington? Cuando dieron neuroanatomía. Isso aqui, Fernanda, né? De nada. Isso aqui no máximo. Vai muito pequeno. Ok, voy a seguir poniéndole más imágenes de neuro entonces. Bueno, el Parkinson todos conocen. ¿Alguna vez vieron un paciente con Parkinson? Bueno, el de la Corea de Huntington es como un tics. Chicos, son como pequeños tics de paciente. El paciente tiene movimientos descontrolados, involuntarios y repetitivos. El del Parkinson por lo menos es el cuentamonedas, ¿sí? Suele ser más focalizado a nivel de manos y miembros. El de Huntington parece que está bailando. O también, no me acuerdo si era el de Huntington, pero hay personas como que genera esta desinhibición de la personalidad, empieza a decir repetidamente alguna palabra. Y algunas veces son palabras ofensivas. O son, ¿cómo dicen groserías? ¿Cómo se dice groserías en portugués? Palabras. Entonces, y te repite, y te repite, y te repite, y te das cuenta que no es una actitud normal. Entonces, acá, el neurotransmisor está fallando. Entonces, ¿por qué en el de Parkinson es bastante específico? Porque recuerdan acá que nosotros estábamos diciendo que mucho, por ejemplo, esta nigrostriada sale, ¿dónde se produce? En la sustancia gris o la sustancia negra se produce la dopamina. ¿Qué pasa con los pacientes con Parkinson? Está dañada el área de la sustancia negra. Sustancia negra o sustancia gris, todo es lo mismo. Está dañada, está lesionada, hay una destrucción y atrofia de esta zona, entonces se genera menos dopamina en estos pacientes. Primero hay un pico compensatorio y después se va produciendo lentamente un daño progresivo que va alterando esta dopamina. Bueno, el exceso da esquizofrenia y trastorno de bipolaridad. Por eso es que este trastorno de bipolaridad tiene mucho que ver con la dopamina por el hecho de que hay momentos que tienen una descarga totalmente aumentada y después hay una recaptación, periodo donde hay una recaptación muy acelerada también, entonces se le da ese extremo de o tiene estados de manía o tiene estados de depresión. ¿No? E sobre a esquizofrenia que está aparecendo ali, é quando tem o que? O pico e desce, o pico e desce? No, en la esquizofrenia. En el Parkinson, la esquizofrenia tiene más niveles aumentados. Esos receptores excitatorios están como que en mayor cantidad o esas enzimas que tienen que destruir o recaptar no funcionan. Y se queda mucho en el espacio sináptico haciendo sinapsis, o sea, haciendo... A bipolaridade é o pico, né?
O sea, tendría que nuestro cuerpo liberar y recaptar o destruir de forma equilibrada. Y en ese equilibrio es lo que es el problema. O hace picos o hace una inhibición. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene dos receptores, dos tipos de receptores. Los excitatorios y los inhibitorios. Entonces hay ciertas zonas que va a generar inhibición y hay ciertas zonas que va a generar excitación. Pero a nivel cerebral al menos más excitatorio. Acá. Las adicciones son, ¿qué estamos diciendo? Son cuando tenemos altas descargas de dopamina y que para mantener esa sensación de placer necesitamos aumentar los niveles de dopamina y como da gusto sentir placer, entonces uno da este proceso de adicción, que puede ser a cualquier tipo de drogas lícitas o ilícitas, ¿sí? Que puede ser acciones, ¿sí? Y que personas. Personas puede ser también, ¿verdad? Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Dice, la exposición repetitiva a sustancias o situaciones que generen adicción provoca que las neuronas del núcleo accumbens y de la corteza prefrontal, que es la encargada de tomar decisiones, ¿sí? Se bloqueen, ¿sí? Entonces, así asociamos, dice, el me gusta con lo quiero o lo necesito, ¿sí? Y nos motiva a buscar aquello que nos produce placer. Y la acción, por ejemplo, una acción puede ser la compra. Comprar. Y donde nosotros vemos la mayor, porque muy pocas son las veces que yo paso por una tienda y quiero comprar. Donde yo tengo mayor exposición a comprar cosas. En el teléfono. ¿Por qué? Porque voy a entrar ahí en Shein, entrar ahí en la Shopee, entrar en Amazon, y no hace falta entrar en pedidos ya, entrar en ese que te manda gente, o sea, no hace falta. Pónganle, ustedes están tranquilitos viendo cosas, aparece así, una promoción de comida. Una promoción de comida. Y ahí, como a vos te gusta la comida, es, yo necesito esa comida. Yo quiero esa comida. Yo ya pido esa comida. ¿Necesitaba? No. Pero ¿qué genera? El solo hecho de ver ya genera una emoción. ¿Y cómo yo sé que esa emoción va a estar completamente satisfecha en el momento que yo adquiero eso que quiero? ¿Sí? Y más todavía si es consumible, me genera mucho más placer. La Coca-Cola. Todo lo que tenga al exceso de grasa, sal y azúcar es altamente adictivo. ¿Sí? Todo lo que tenga, les digo, exceso de sal, grasa o azúcar es adictivo. ¿Y saben qué es lo peor? Que a mucha descarga de dopamina se generan nuevos receptores. Entonces, a mayor número de receptores, mayores lugares donde la dopamina va a hacer efecto. Y también le puse acá, porque este es mi problema. Procesual. Procesual, ¿por qué? Porque si tu cuerpo está acostumbrado a altos niveles de dopamina y vos le quitas de repente, existe una situación que se llama, no es tolerancia, síndrome de abstinencia. ¿Entendéis que tu cuerpo te pide por un buen tiempo? Tu cerebro te va a decir necesito, y que eso le genera al paciente, le genera mucha ansiedad. Entonces, para calmar la ansiedad, yo tengo que exponerle a la sustancia que suspendí para generar otra vez esa sensación de relajación.
Entonces, lo ideal, pero es muy difícil, si no está acompañado, es muy difícil, pero lo ideal sería que el desapego sea procesual. Sí, el desmame. Porque si no genera mucha sensación de abstinencia. Y eso, el síndrome de abstinencia uno somatiza con dificultad respiratoria, temblores, taquicardia, sudoración, uno somatiza. Y le genera esa sensación de tristeza y depresión. Se procesúa. Pero así también, una vez que logró dejar, exposición cero. Exposición cero tiene que ser. O mucho trabajo. Y depende otra vez, ahí ya depende de la fortaleza emocional de la persona. A ver cómo te explico. Ponele que vos tengas un novio, un enamorado. Ok. Hay una conexión emocional. Estar con esa persona te genera relajación, te genera bienestar, te genera placer. Entonces, el desapego, hacer el contacto cero con la persona, te da ese momento de depresión, de tristeza, ¿sí? Bueno, depende de la fortaleza emocional de la persona. ¿Por qué? Porque cuando hay contacto cero y después te vuelve a buscar, podés volver a probar una vez, pero ya depende de vos, volver a quedarte o retirarte de la situación. A nivel de las drogas lo mismo. Es decir, realmente cuando estamos enamorados lo que estamos es drogados neurotransmisoramente. Normalmente quem está no meio da droga já tem uma parte emocional mais fraca, né? Porque aí você, igual eu vejo na penitenciária, quando elas vêm com crise de abstinência, elas chegam a bater a cabeça na grade. Elas vêm muito, quando saem às vezes e voltam, vem pior, mas o emocional delas já é fraco. Exactamente lo que está diciendo la compañera. Para que vos tengas que buscar una sensación o a ser adicto a algo, es porque algo no está funcionando emocionalmente en tu vida. ¿Sí? Algo no está funcionando emocionalmente. ¿Por qué? Porque si vos tenés